Sí. Buenos días, hermanos, para mí es un gusto el de nueva cuenta el poder estar con ustedes. Vamos a dar continuación a nuestro estudio. Vámonos a Primera de Pedro 4:6. Ahí es el texto que ahora vamos a estudiar en esta mañana. Este texto lo vamos a estudiar como un solo texto por la... ¿Cómo le podré llamar? Es que no sé cómo llamarlo. No sé cómo llamarlo, pero bueno, digamos, es un texto que ha sido mal utilizado. Ha sido muy mal utilizado este texto, por eso lo vamos a analizar únicamente en esta mañana, únicamente este texto. Vamos a darle lectura a Primera de Pedro 4:6. Primera de Pedro 4:6. Me siguen por favor con la mirada. Dicen: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bueno, en esta mañana recordarán, vamos a pensar un poquito acerca de lo que ya estuvimos estudiando. En nuestra sesión anterior recordarán que el tema llevaba por título: el mandato es muere al pecado. Y era acerca de cómo es que el Señor, cómo es que Pedro nos exhortaba a tener el mismo pensamiento del Señor, es decir, pues a buscarle, a arrepentirnos de ya no andar en la vida anterior, de ya no seguir andando en pecado, de que ya no estamos para eso, sino que ahora estamos para servir a Dios, para crecer a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús. Recordarán que vimos que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos, y acerca de que no estimemos la opinión del hombre, sino que no nos detengamos por el qué es lo que ellos dirán, sino más bien servir a Dios constantemente. Entonces, fue lo que estuvimos estudiando en la sesión anterior. Es más que nada el enfoque a abandonar lo que le agrada al mundo. Abandonarlo, porque ya hemos sido capacitados para poder abandonar eso. Entonces, eso es lo que estuvimos estudiando en la sesión anterior. Ahora, si ustedes prestaron atención, en este versículo, Primera de Pedro 4:6 dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Este versículo, como les comentaba al principio, ha sido muy mal utilizado por la parte en la que dice que el evangelio ha sido predicado a los muertos. Pero bueno, antes de dar comienzo, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en esta noche. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo, le damos gracias, Señor Dios, porque nos da la oportunidad de estar aquí juntos. Gracias, Señor mío, por amarnos, por guardarnos, por protegernos, Señor, porque su ternura, su amor, Padre, su consolación es tan maravillosa, Señor Dios, que usted nos guarda y nos protege cada día. Y usted, Señor, en este amor y en esta ternura que ha tenido para con nosotros, nos concede que aún tengamos vida física, Señor, pero lo más hermoso, Padre, esta vida eterna que tenemos y de la cual gozamos con usted. Quiera, por favor, guardarnos y guiarnos en esta mañana, Señor, para que lo que estudiemos, Señor, podamos tener el discernimiento, el entendimiento y la sabiduría para poder comprenderlo, Señor. Y en mi persona, Padre, una vez más les ruego, Señor, que por favor quiera utilizarme para hablar su palabra y no mis ideas ni mis pensamientos. Le doy gracias, pues, Señor Dios, porque usted es el único digno. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús, le doy gracias. Amén. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Primera de Pedro 4:6, como les decía, hay dos posturas. Bueno, de hecho hasta son tres, pero la tercera no tiene definitivamente ningún sentido. Entonces vamos a referirnos únicamente a dos posturas principales, que son las que se manejan conforme a varios comentaristas. Gracias, Manuel. Conforme a varios comentaristas que estuve estudiando. Una de ellas es la mala interpretación y la otra es la interpretación correcta. Cuando me refiero a la mala interpretación, si nosotros prestamos atención, en el versículo que acabamos de leer dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Este se considera un pasaje difícil por cuanto si lo leemos sin discernimiento, inmediatamente viene el pensamiento a la gente: Cristo Jesús bajó y le predicó a los que ya están muertos. Punto. Es la primera impresión. Punto. Entonces esto significaría que el evangelio fue predicado a todas estas personas que murieron y que fueron al Seol
Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino, fue y les predicó y tuvieron lo que se le conoce como la segunda oportunidad, lo que es la doctrina de la segunda oportunidad, o también se le conoce como la última oportunidad. Entonces, si esto fuese así, imagínense qué implicaciones tendría. Lo malo de esto es que este texto básicamente es el purgatorio. Exactamente, exacto, es a lo que vamos precisamente, es la idea y es la concepción del católico en cuanto al purgatorio, y es precisamente de donde emana esta doctrina que ellos manejan, de este pasaje, es de donde emana esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que este texto ha sido estudiado en forma aislada, en forma independiente, y recordarán que hay una regla siempre en nuestros estudios: un pasaje no es de interpretación privada. Toda la Biblia se analiza en su contexto. Entonces, como les decía en la introducción, hemos venido haciendo el estudio acerca de que Pedro nos está diciendo: ya eres un hijo de Dios, ya has sido regenerado, ya no tienes por qué seguir en la carne, ya puedes dejar la carne porque ya has sido facultado para dejar la carne. Venimos de estudiar esto y de pronto vemos este versículo, y ¿qué es lo que ellos hacen? Los que estudian esto dicen: me olvido de todo lo demás y me quedo con esto. Cristo bajó a los muertos, que es lo importante. No, viene hablando acerca de todo este contexto, la porción que venimos estudiando. Entonces, como les decía, esto es justamente lo que apuntaba nuestro pastor, es lo que ha dado pie a la engañosa doctrina del purgatorio. Ahora, ¿qué es el purgatorio según la religión tradicional? Bueno, es el lugar a donde van las almas a expiar sus culpas y purgar sus pecados para después ir al cielo. En su concepto, ellos dicen: ¿sabes qué? Todos somos buenos. Todos somos buenos. Unos son nada más un poquito más malos que otros. Unos cometieron pecados más graves que otros. Pero cuando muramos, vamos a ir al purgatorio, donde vamos a eventualmente esperar para llegar al cielo, y mediante los rezos de nuestros vivos nos van a echar la mano para que nosotros prontamente podamos salir del purgatorio e ir al cielo. Pero si no me hacen mi novenario, si no rezan por mí, voy a pasar más tiempo ahí metido, o puede que hasta llegue a tocar el infierno. Pero los que sí son malos, los asesinos, esos sí se van derecho al infierno. Los suicidas se van derecho al infierno, porque han atentado contra la vida. Básicamente esa es la concepción que se tiene. Básicamente esa es la concepción. Ahora, en cuanto al purgatorio, es como les comentaba, es acerca de esto. ¿Cómo lo conectan? Pues es que Cristo Jesús descendió y fue y le predicó a los muertos para darles una segunda oportunidad. Es decir, no se arrepintieron en vida, tienes chance de arrepentirte en la muerte. Todavía puedes, la segunda oportunidad. ¿Ok? Entonces, como les decía, este pasaje que incluso algunos comentaristas dicen es tan difícil y es tan contradictorio y es tan controversial. ¿Por qué es tan contradictorio? ¿Por qué es tan controversial? Porque lo estudian de forma aislada. Ese es el problema. Pero si, como les comento, vienen estudiándolo conforme lo venimos estudiando, pues no tiene nada de difícil ni nada de contradictorio el pasaje en sí mismo. Ahora, ciertamente estudiamos en pasajes anteriores que el Señor Jesucristo sí descendió al Seol, que precisamente lo estudiamos con Pedro, que Él sí fue y descendió y le predicó a los espíritus que en el tiempo de Noé desobedecieron. ¿Sale? Pero eso sí es punto y aparte, incluso lo explicamos específicamente, que fue y predicó a estos espíritus únicamente, pero no fue y predicó para decirles: tienes otra oportunidad, arrepiéntete. No, fue para predicar y decirles: en su momento se te exhortó para que te arrepintieras. ¿A quiénes? A todos los hombres del mundo antiguo. Recordaremos que existen, por así decirlo, dos mundos: el mundo antiguo y el mundo actual. En el mundo antiguo es el mundo antiguo antes de Noé, o de Noé para atrás. Y a partir de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, para acá es un mundo nuevo, donde incluso cambiaron muchas cosas físico-geológicamente. Entonces, estas personas, como les expliqué en su momento, estas personas sabían que un día Dios iba a enviar a un Salvador.
¿Y cómo es que podían ser salvos? Depositando su confianza en lo que Dios había dicho. Si Dios dijo que iba a enviar a un salvador de sus almas, Dios iba a enviar a un salvador de sus almas. Pero ellos no confiaron en esta salvación. Entonces dice la palabra claramente que Cristo Jesús descendió y les predicó. ¿Cuál es? Lo vimos en esa ocasión en el estudio. ¿Qué es lo más que les pudo haber predicado? Aquí estoy. Yo soy aquel que se les dijo que iba a venir. Con una confirmación, una afirmación de lo que se les había prometido. Es lo más que pudiésemos llegar a imaginar que fue ese momento en el que el Señor descendió y le vieron los muertos, pero no estos muertos, no todos los muertos, sino únicamente los que murieron en los tiempos de Noé. Ahora bien, ciertamente para las personas impías, morales y mortales, la muerte física es el castigo del pecado. Esto es lo que ellos piensan, dicen, bueno, la muerte física es un castigo por el pecado. Sí, ciertamente la muerte es un castigo. Bueno, no es un castigo por el pecado, y esa es la palabra, no es un castigo por el pecado. Si nosotros tenemos la concepción de que la muerte es un castigo, estamos errados. La muerte es justicia. La muerte es justicia, no es castigo, es justicia. Ahora bien, vámonos a Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora sí, ciertamente entró la muerte ya estaba en el mundo, el pecado ya estaba en el mundo, pero dice que por causa de que entró el pecado en el hombre, la muerte entró también al hombre. Ahora, es un resultado por causa de la transgresión del hombre. Es juicio, no es un castigo. Porque si nosotros lo interpretamos como un castigo, Dios es tan malo que me castiga. Dios es justo. Dios es justo. En Dios no habita maldad. Entonces, en el momento en el que comprendemos que Dios me da lo justo para mí, nos quitaríamos finalmente esta concepción de que Dios nos está castigando. ¿O por qué Dios castiga a unos sí y a otros no? No. Dios es justo. Dios siempre va a ser justo en todo sentido. En esta situación, por eso es como les comentaba en el pasado, cuidado cuando nosotros clamemos a Dios y le digamos, Dios no es justo, o Dios quiero que me hagas justicia. Porque si nos atrevemos a decir eso, cuidado. Porque si Dios es justo, porque Dios es justo, y sí lo es, y si tú clamas por justicia, entonces justamente mereces la muerte, justamente mereces el sufrimiento, justamente mereces todo el resultado por tu pecado. Ahora bien, la muerte en sí misma ya es un juicio, pero según estas personas dicen que Pedro, cuando está diciendo esto de que se fue y se predicó a los muertos, ciertamente ellos dicen o ellos creen que ya todos los hombres han sido juzgados al morir y que pese a todo esto Cristo descendió al mundo de los muertos y predicó allí el evangelio para darles otra oportunidad para vivir en el Espíritu de Dios. Ahora, incluso hasta estos comentaristas dicen, este es uno de los versículos más maravillosos porque son un ejemplo claro de la segunda oportunidad que Dios nos da. Pues no. Toda la palabra es hermosa, ciertamente toda la palabra es hermosa. Y también para nosotros los que somos salvos, este pasaje es hermoso, porque nos habla directamente también a nosotros, pero no bajo este concepto de la segunda oportunidad, porque es una doctrina completamente errada, que ha dado pie, como les comento, precisamente al purgatorio. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, si hubiera una segunda oportunidad, ¿qué significaría? Pues que absolutamente todos se arrepentirían. ¿Por qué? Pues porque están en un lugar de tormento. ¿Quién estando en un lugar de tormento no se arrepentiría? Y para esto vámonos a Lucas 16, 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31 es la historia de Lázaro y el rico. Le voy a dar lectura muy rápido, y nada más voy a detenerme en los puntos clave. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora, si ustedes prestan atención específicamente en esta porción, primera cosa que veo, no es un arrepentimiento directo del rico. No es un arrepentimiento directo. Él está clamándole a Abraham para que envíe a alguien por su familia, por los que él ama, para que ellos se arrepientan en vida. Arrepiéntete, porque no quiero que vengas aquí conmigo. Es lo que le está diciendo. Ahora debemos de tener presente que cuando el Señor Jesucristo, sabemos que esto no fue una parábola ni un ejemplo, es una historia real. Y el Señor Jesucristo a este momento aún no había muerto, aún no había descendido. Pero imaginemos que hubiese descendido en ese preciso momento el Señor Jesucristo. ¿Qué creen que hubiera hecho el rico? ¿Se hubiera mantenido igual? La respuesta es no. El rico hubiese aceptado lo que fuera con tal de salir de ahí. Lo que fuera. Es como estas personas que dicen, con tal de obtener lo que ellos tanto anhelan o lo que ellos tanto buscan, aceptan lo que sea. Lo mismo este rico. Si ustedes prestan atención, aquí hay algo también fundamental. Cuando hablamos del nuevo pacto, el nuevo pacto nos dice que todos los hombres tenemos un corazón de piedra. Un corazón de piedra que literal no siente, no late, no nada, está muerto, es una piedra. Pero cuando el Señor Jesucristo nos salva, en el nuevo pacto dice que este corazón es echado fuera y se nos pone un corazón de carne. Pero es cuando hemos creído en Cristo Jesús. Pero no dice que cuando morimos recibimos un corazón de carne. De tal forma que todos los que mueren sin Cristo mueren con un corazón de piedra. Es decir, no se pueden arrepentir realmente. No hay un arrepentimiento verdadero. No hay un arrepentimiento real. Entonces, si ustedes prestan atención, ciertamente, como les decía, si el Evangelio se hubiese predicado para salvación en el lugar de los muertos, pues sinceramente todos dirían: me arrepiento. Sí, pero ¿te arrepientes de qué? De lo que tú quieras, de mis pecados, de todo. Si quieres, hasta de haberme comido un atún, de haberme comido un sándwich, lo que tú quieras, los tacos de anoche, me arrepiento, pero sácame de aquí. No hubiera habido un arrepentimiento verdadero. Entonces, por tanto, comprendemos, en primer punto, que no es como que el Señor Jesucristo haya bajado. Ahora, la Biblia es clara: la muerte es el fin de todas las oportunidades. Vámonos a Hebreos 9:27. En Hebreos 9:27 la palabra dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, ciertamente, después de que morimos, viene inmediatamente el juicio. No hay una segunda oportunidad. No hay tal cosa como el purgatorio, como era lo que platicábamos, un lugar que tienen esta concepción la religión tradicional, en el que las almas van a purgar, a sacar, a expiar sus pecados. Vamos a sufrir un poquito. Su concepción es esta, básicamente: pues ¿sabes qué? Es que fuiste muy mala persona. ¿Por qué? Es que engañaste a tu esposa. No, sí, entonces, pues bueno, vas a tener que expiar tus pecados. Bueno, pues que vas a sufrir un poquito. Muy probablemente ahí va a estar uno de los tantos demonios latigándote, o van a estar picándote las costillas, o alguien te va a estar ahí molestando. Y ¿saben? Hay un libro que habla muy específicamente de toda esta concepción que ellos tenían, y se llama La Divina Comedia. La Divina Comedia es un libro que fue escrito allá por el siglo XVI, XVII más o menos, creo que fue el XVII, o hasta el XVIII, no recuerdo la fecha exacta, pero es en esta época de la época medieval, y fue escrito por un hombre llamado Dante Alighieri. Dante Alighieri escribió La Divina Comedia, y en ella describe
supuestamente el peregrinar de un alma una vez que muere. Cómo es que va a los infiernos, cuántos infiernos hay, que descienden y que suben y que son espirales y que... Yo cuando andaba en la carne intenté leer ese libro, no pude. Me fastidió ese libro, no pude. Leí una porción, pero francamente es horrorosa la mente que traía este hombre. Pero bueno, el punto es que este concepto, parte de esto que ellos toman, es este concepto que ellos tienen. El alma se va a ir y mientras más grave haya sido tu pecado, más vas a sufrir, pero por un ratito. Pero tus vivos, mientras ellos recen por ti, te hagan tu novenario, te hagan tu misa al año, te hagan tu todo, vas a liberar, te van a sacar del purgatorio, vamos, así es que ánimo gente, échenle, vamos a contratar misas, esa es la idea, ¿ok? Entonces, ciertamente no hay una segunda oportunidad, solamente existe una única oportunidad y es aquí en la tierra, en este momento. Entonces, como les decía, ciertamente dice en la palabra que una vez que uno muera, inmediatamente es el juicio. Y solamente hay dos lugares a las que un alma puede ir. ¿El cielo o el infierno? No hay más. Cielo o infierno. Ahora, hace un momento hablábamos acerca de lo que pasó con Lázaro y el rico. Hablaba acerca del paraíso, del seno de Abraham, del Hades o el Seol. Y hay veces que las personas tienen confundido esto. Y dicen, cuando muera me voy a ir al paraíso. No. Pero entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo cuando murió le dijo al ladrón que tenía al lado de él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Entonces, ¿por qué dices que no voy al paraíso? Si el Señor Jesucristo le dijo que iba a ir al paraíso. Bueno, ya lo hemos explicado en el pasado. El lugar de los muertos, que dice la palabra claramente que está aquí abajo de nosotros, está abajo, no está arriba, no está por un lado, no está en otro universo alterno, no, está aquí abajo de la tierra. Dice claramente la palabra que es el lugar de los muertos. Y está dividido básicamente en tres partes. Una parte es el seno de Abraham o el paraíso. El otro, el lugar de los muertos. Y más abajo, el tártaro. Ahora, el paraíso o el seno de Abraham es donde iban, donde ya no va nadie, donde iban todos los que murieron depositando su confianza en Cristo, antes de que el Señor Jesucristo viniera. Ahí es a donde van ellos, iban ellos. El lugar de los muertos es a donde van los que han muerto sin Cristo. ¿Vale? Y el tártaro, como tal, es el lugar donde están guardados los ángeles que cayeron, que están reservados. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo descendió, dice que Él fue y predicó al lugar de los muertos, a específicamente los muertos que murieron en el mundo antiguo en los días de Noé. Fue y habló nada más a ellos. Pero después dice en la palabra que Él llevó cautiva la cautividad. Es decir, llevó al seno de Abraham a los que estaban en el paraíso junto con Él al cielo. De tal forma que ahora cuando un creyente muere ya no baja al paraíso o al seno de Abraham, sino que vamos al cielo con Cristo. ¿Qué vamos a guardar? Vamos a guardar la venida del Señor. Eso es lo que vamos a guardar. Ahora bien, espero haya quedado claro esa parte. Entonces, ahora bien, si nosotros dijéramos que hay una segunda oportunidad por medio de la cual todos pudiesen ser salvos, entonces, fíjense, ¿qué pasaría si nosotros dijéramos, ¿sabes qué, hermano? El Evangelio se predica en vida, para que los que hemos creído seamos salvos, y todos los demás van a ir para una segunda oportunidad, un segundo chance para que se arrepientan. Como les decía, pues todos se van a arrepentir. Si así fuera, entonces estaríamos hablando de un universalismo, en la cual no hay filtro y absolutamente todos los hombres, sin excepción, se salvarían. En cuyo caso yo preguntaría, pues ¿qué caso tiene entonces que prediquemos el Evangelio en vida? ¿Qué objetivo tiene que Dios nos rescate en vida? Pues ninguno. Al cabo, cuando llegue a la muerte, pues me voy a arrepentir. Así es que hay que darle rienda suelta a la carne ahorita, que se puede. Uno pensaría eso. Segundo, no sería necesario el infierno. ¿Por qué? Porque todos se van a arrepentir. Todos se arrepentirían. ¿Para qué quisieras infierno? No existiría, ni siquiera sería necesario el infierno, porque no habría quien se arrepienta. Perdón, no habría quien fuera juzgado para morir eternamente, porque todos se arrepintieron y aceptaron la salvación de Cristo. Siguiente, pues todos serían salvos, no habría condenados.
Entonces la pregunta siguiente es, ¿y entonces a quién juzgaría Dios? No tiene caso, no tiene sentido esa idea de la segunda muerte. De la segunda oportunidad. Entonces en Juan 3:16 al 18, incluso echaría abajo Juan 3:16 al 18, miren, vamos a Juan 3:16 al 18, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y si así fuera, como les digo, si hubiera una segunda oportunidad, pues no habría condenados. No habría venido entonces el Señor Jesucristo al mundo, porque pues de todas formas Él fue al lugar de los muertos y de todas formas pues todos pueden ser salvos, todos se pueden arrepentir. No habría tal cosa como todo aquel que en Él cree, porque todos creerían. Regreso a lo que hemos explicado en el pasado. Hay que tener cuidado cuando prediquemos el Evangelio y digamos a las personas que Cristo Jesús murió por todos los hombres. Hay que tener cuidado cuando decimos eso. Porque si nosotros decimos a una persona que le estamos predicando el Evangelio, Cristo Jesús murió por todos los hombres, estamos diciendo una mentira. Porque Cristo Jesús no murió por todos los hombres. Cristo Jesús murió por todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que le sucede al que no cree? Bueno, cuando muere, vámonos a Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice en la palabra, donde en Apocalipsis 20, 11 al 15, es donde se describe. Vamos para acá. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahora, ahí primero estamos hablando del juicio del gran trono blanco, donde van a ir únicamente los que murieron sin Cristo. Ahí van a ir únicamente los que murieron sin Cristo, al juicio del trono blanco. Y dice claramente en la palabra que los libros fueron abiertos, y que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y que los muertos fueron juzgados según sus obras, no según la salvación en Cristo Jesús, no, según sus obras. Ahora sabemos que ¿qué es lo que creemos que pueden tener estos libros? Bueno, pueden tener los pensamientos y obras de estas personas. Pueden tener sus pensamientos y obras. Incluso hay una porción en la palabra en la que dice que en aquel día no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Entonces, pensemos por un segundo que se abren las obras de las personas y la gente puede decir, hey, es que yo le di a los pobres, yo saqué 100 huérfanos del orfanatorio, yo alimenté a los, yo construí casas, construí iglesias, yo era el más ferviente en la mañana estando en mi iglesia, y yo tocaba el órgano, y puras obras, y puras obras, y puras obras. Pero dice Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por tanto, hermanos, todos los que son juzgados por sus obras y sus pensamientos son condenados para ir al infierno, porque nadie se puede justificar por sus obras. Entonces, ¿por qué es necesario? Uno diría entonces, a ver, ¿para qué es necesario entonces que saque Dios los libros de las obras de las personas? Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Porque Dios no va a enviar a nadie al infierno sin ser justo. Ciertamente sabemos que todos los que hemos muerto sin Cristo vamos a ir al infierno, pero eso lo sabemos nosotros. Pero aquellos que están sin Cristo, ¿creen ustedes que lo saben? Lo cierto es que no lo saben. Entonces, por esta razón es que van a ser mostradas sus obras, para mostrarles que no hay obra que valga para el Señor, para poder ser justificados o hechos inocentes delante de Él. Ahora, en Apocalipsis 20:15, ahí donde estamos precisamente más abajito, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, justamente los que no creen van a ser arrojados al infierno, van a ser condenados a un infierno, van a ser arrojados al lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, por otra parte, los que hemos creído en Cristo no vamos a ser juzgados por los libros de las obras.
porque nuestros nombres se encuentran escritos en otro libro, el libro de la vida del Cordero. Y en Apocalipsis 21, 27, ahí mismo donde estamos, nada más un poquito al lado, Apocalipsis 21, 27, dice en la palabra: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ellos son o somos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Solo a nosotros nos va a ser permitido el poder entrar al cielo. Cualquier nombre, cualquiera que tengamos, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, vamos a ser salvos por la soberana gracia salvadora de Dios. ¿Para hacer qué? Pues la novia de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Y en este caso o en esta situación nosotros no necesitamos ninguna segunda oportunidad para salvación, por cuanto nuestra salvación ya ha sido asegurada. ¿Cuándo? Cuando creímos en Cristo Jesús. Precisamente yo tenía una conversación con nuestro hermano Jorge hace tiempo acerca de esto. Y platicábamos acerca de cómo es que iba a ser cuando el creyente en Cristo muriera. Y el hermano Jorge apuntó esta verdad muy importante. Y es cierto, cuando nosotros hemos creído en Cristo, en automático somos salvados y nuestra salvación es asegurada. No necesitamos ir a un trono blanco, no. Cristo Jesús ya nos aseguró, Cristo Jesús ya nos salvó, Cristo Jesús ya nos apartó. Él es el que nos guarda. No necesitamos ir al trono blanco. Por eso cuando nosotros muramos vamos a ir al tribunal de Cristo, donde van a ser juzgadas nuestras obras. Ahora, incluso sabían que también para el católico la porción en la que habla acerca del tribunal de Cristo, en el que nuestras obras van a ser pasadas por fuego, ellos lo asocian también con el purgatorio. Ellos dicen, ¿sabes qué? Tienes que sufrir por purgatorio porque tus obras van a ser pasadas por fuego, y si tus obras eran hojarasca, pues se van a quemar fácil. Si eran piedras preciosas, van a aguantar más. Si era oro puro, vas a salir adelante y la vas a librar y vas a llegar al cielo. Es parte de su concepto mal logrado y mal entendido. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos con lo que es la segunda interpretación, que es la correcta, que es la nuestra. Primera de Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, que es lo que estamos estudiando. Ahora, ciertamente esto hace referencia a los que estamos muertos en el pecado, no físicamente muertos. Y proviene, aquí me llamaba la atención al principio la palabra, y esto yo creo que es lo que me causaba cuando lo estaba estudiando, no sé ustedes, pero a mí me causaba como una traba. Porque por esto, porque por qué, porque por esto. Y releía lo anterior y lo volví a leer y leía lo siguiente, porque por esto. Me fui al griego, eis, la palabra es eis, y significa, porque por esto, con fin o propósito. Significa porque con este fin, porque con este fin también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Si prestamos atención, sí cambia un poco la definición. Porque con este fin, ¿cuál fin? Pues la vindicación. ¿Qué es vindicación? Y esta palabra es muy bonita, la vindicación. Vindicar es derecho y significa recuperar lo que te pertenece. Con el fin de vindicar, con el fin de recuperar lo que te pertenece. Ahora, detengámonos de nuevo un momento. ¿Qué venimos estudiando? Los que somos salvos ya tenemos los privilegios y la oportunidad de dejar de hacer las obras de la carne. Y dice, porque con este fin o propósito Dios nos ha vindicado. Por eso también nos fue predicado el Evangelio a quienes estábamos muertos. Ahora, el pasaje, como les decía, si lo estudiamos en su contexto, la idea es ya no vivas en la carne, y el objetivo de Dios es vindicar a los que son suyos, a las personas a quienes el Evangelio nos fue predicado mientras vivíamos físicamente, aún en la tierra, pero que estábamos muertos espiritualmente. Por eso dice en la palabra que aún a los muertos les fue predicado, más bien con este fin le fue predicado a los muertos, con este fin a todos los hombres les fue predicado el Evangelio, para que vivamos, por cuanto todos los hombres estamos muertos espiritualmente. Ahora, ciertamente los hombres pueden escuchar y no responder al Evangelio. Ciertamente estas personas que no responden al Evangelio, pues ya están muertos en sus delitos y pecados. Juan 8:21. Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis.
pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, ciertamente todos los hombres estamos muertos espiritualmente, pero si estos hombres, todos los hombres, nosotros mismos, la raza humana, recibimos la gracia de Dios, recibimos a Cristo como nuestro Salvador, dejaremos de estar muertos. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. Ya no más muertos. Hermanos, hemos oído muchas veces esto. Pero si nos detenemos unos minutos a meditar en cuán maravilloso es saber que estábamos muertos. Muertos. Yo les invito, vayan a un cementerio en este momento. Vayan ustedes a una cripta y grítenle, elijan una de todas esas criptas, elijan una de todas esas tumbas y grítenle: párate, levántate, párate, vive. Que fuéramos con las momias de Guanajuato y le dijéramos: vive, levántate. ¿Qué hace? ¿Qué hace el muerto? Por lo menos brinca, chista. Nada. Está muerto. Está muerto. Muerto completamente. No oye, no siente, no ve. No hay vida. No hay vida. Está muerto. Cristo Jesús es la vida. Y nosotros éramos eso. Nosotros éramos un pedazo de carne ahí tirado, inanimado, sin movimiento, muerto, completamente muerto. Pero Dios nos dio vida. Dios nos rescató. Dios dijo: levántate. Y nos levantamos. Fuimos transformados, renacimos. Recibimos un nuevo corazón de carne que late, que siente, que vive y que sirve ahora para Dios. Ya no estamos muertos. Por tanto, estos pasajes son preciosos, hermano, hermana. Dice: mas ha pasado de muerte a vida. Y en Juan 11, 25 y 27. Juan 11, 25 al 27 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense primero: yo soy la resurrección y la vida. Resurrección y vida. No somos como otros que creen en la reencarnación. Aquellos que dicen: pues tu alma va a morir y va a pasar a otro cuerpo y vas a nacer de nuevo. En el momento en el que mueres vas a nacer ahora en un bebé, en un perro, en un gato, en un ratón. Y si te portaste bien, como llevaste una buena vida de ratón, pues ya alcanzaste un siguiente escalón y ahora vas a ser perro. Y ahí te vas, y al rato vas a ser vaca, y luego te conviertes, si fuiste buena vaca, te conviertes en hombre. Y, en serio, suena chiste, pero eso creen. Eso creen. Y es triste, pero gloria a Dios, nosotros creemos no en la reencarnación, pero sí en la resurrección. Y dice el Señor Jesucristo: yo soy la resurrección, yo te levanto a ti que estás muerto. Yo te levanto a ti, pedazo de carne, que no mueve, que no te mueves, que no sientes. Yo te levanto y te doy vida. Y dice el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es porque todos los que estamos o hemos nacido como hombres y somos hombres, mujeres, estamos muertos. Pero aquí dice el Señor: vas a vivir si crees en mí, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora incluso hay quienes dicen: a ver, espérate. Entonces, ¿por qué si Cristo Jesús vino para todos los muertos, aquí hace una diferenciación? ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo primero: aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Significa que si hay vivos, que no todos están muertos. No. Todos los hombres estamos muertos. Nada más que habla de dos etapas. Primero, estás muerto, vivirás. Y luego en la segunda dice: y como ya vives y crees en mí, porque realmente te levanté, porque crees en mí,
tendrás vida y no morirás eternamente. Son las dos etapas. Primero pasar de muerte a vida, y de vida, que es esta vida que tenemos, una vida ahora eterna, una vida espiritual eterna. Y no solamente espiritual, sino también física, porque tendremos un nuevo cuerpo glorificado, eternamente y para siempre. Entonces, es precioso cuando pensamos en esto, hermanos. Pablo dijo en Efesios 2.1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y precisamente aquí está lo que les decía, la vindicación, que es que Dios recupera lo que le pertenece, lo cual se conecta con lo que hemos venido estudiando, hermanos. Vámonos a Efesios 2.1, ya leímos, y continuamos con 2.2. En 2.1 decía, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, es decir, Él nos levantó, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué? En los pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces aquí viene la vindicación. ¿Cuál es la vindicación? Estabas muerto, te levanté, te di vida eterna. ¿Para qué? Para que ahora sirvas, para que ahora me pertenezcas, ya no más andando en la carne, para que te olvides definitivamente de toda esa carne en la que vivías. Si vemos cómo se conecta completamente con lo que estamos estudiando. Como les decía, si estudiásemos nada más el puro versículo 6 de forma aislada, como ellos lo hacen, pues no tendríamos ni pies ni cabeza, andaríamos vagando. Pero como venimos estudiando, muere al pecado, tienes la posibilidad, has sido facultado para morir al pecado. Por eso Dios te levantó, para que ya no andes conforme el deseo de tu carne, sino que ahora andes en vida nueva, para vida eterna, que son los siglos venideros. Ahora bien, pasamos a 1 de Pedro 4.6b, y si nos da el tiempo, precisamente, 1 de Pedro 4.6b, vamos a regresar a nuestro versículo principal. Recordarán que dice el versículo 4.6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, cuando dice para que sean juzgados en carne según los hombres, hermanos, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, ciertamente no le agradamos a la carne, no le agradamos al hombre impío, no le agradamos. Y ahí está la cuestión, que el hombre impío nos va a juzgar según la carne. Básteles un ejemplo. Vamos a pensar en un segundo en los apóstoles. Pensemos en los apóstoles. ¿De cuántas cosas les acusaron? Todos los hermanos que han venido predicando el evangelio a través de los tiempos. ¿Cómo fueron muriendo cada uno de ellos? Les daba en una sesión anterior el ejemplo de John Bunyan, en el que incluso le decían, deja de predicar si no te vamos a encarcelar. ¿Pero con qué razón? Pues no sabremos, te encontraremos algo, pero en lo que te lo encontramos te vas a la cárcel. Y es lo que hacían, y lo encerraron durante años. Y eso solo fue un encarcelamiento. Pero ¿cuántos hermanos en Cristo en la iglesia primitiva murieron, que fueron perseguidos por cuanto no le agradaba a los hombres impíos que predicasen el evangelio o que anduvieran sirviendo para Dios? Incluso hoy día lo vemos. ¿Cuántas personas les desagradamos? No nos quieren. Voltean la cabeza contra nosotros, escupen, pudiese decirlo incluso, quizá no gráficamente, pero sienten repudio por nosotros y buscan la forma de echarnos fuera. Entonces, cuando dicen esta parte, para que sean juzgados en carne según los hombres, para que los hombres te juzguen con un juicio de hombre. Un juicio de hombre no es un juicio justo.
No es como el juicio de Dios. El juicio del hombre te puede crear cualquier mentira y hasta por el simple hecho de que él quiera, te puede encerrar, te puede perseguir y te puede matar. Sin embargo, sabemos que por la valentía de todos estos hermanos, que a través de la historia creyeron y entregaron su voluntad al Señor, sufrieron ciertamente en las manos de los malvados. En algunos casos murieron como mártires, porque ellos fueron condenados en carne por los hombres, según la ley de los hombres. Pero ahora viven en espíritu, no estando muertos físicamente, por cuanto el Evangelio les fue predicado, que era lo que platicábamos. Todos los hombres que hemos estado muertos espiritualmente, ahora vivimos. Y eventualmente viviremos no solamente en el espíritu, sino también en la carne, eternamente y para siempre. Ciertamente la predicación entonces del Evangelio ha dado resultados a los que creen. Uno, son las acusaciones de los hombres, pero dos, la aprobación de Dios, o más bien al revés. Primero la aprobación de Dios y segundo, las acusaciones de los hombres. Y el designio en la proclamación del Evangelio es, aunque pudiese ser juzgado por los hombres de la manera usual y hecho morir, realmente en espíritu vives y viviremos para Dios. Y en resumen, hermanos, el creyente será juzgado en la carne según las leyes de los hombres. Y aunque los hombres ordenen la muerte, lo cierto es que ahora vivimos en espíritu según Dios. Bueno, conclusión. Este versículo ciertamente no habla de una segunda oportunidad. Este versículo no da pie a un purgatorio. Este versículo no permite, no es para que uno se pierda en las ideas, aunque incluso pueda llegar uno a leer comentaristas en los que dicen, no, sí, Cristo Jesús bajó y fue y le predicó a los muertos para que los que aunque murieron se puedan arrepentir y vengan a Cristo porque Dios es tan misericordioso. No. Sí, Dios es misericordioso, pero no fue lo que sucedió en ese momento. Sí, Dios es misericordioso, pero en esa misericordia Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree en esta vida se arrepienta y tenga vida eterna. No en otras oportunidades, las oportunidades son aquí, e incluso Dios no da una, da dos, da tres, da cuatro, da cinco, da seis, pero el hombre impío no quiere oír a Dios, aborrece a Dios. Tener presente que si hemos creído, pues nos perseguirán los hombres y según sus leyes nos querrán juzgar y nos querrán hacer mal, pero tener presente que ahora vivimos en espíritu y como les decía una vez más, viviremos eternamente, también en cuanto. Vamos a orar juntos. Padre Santo, le damos gracias, Señor Dios, porque nos da la oportunidad de estar juntos. Gracias, Señor, por su palabra bendita, porque nos concede el poder conocerle un poco más en esta mañana. Quiera, por favor, guardar nuestros pasos, guiarnos, Señor, para que lo que hoy hemos aprendido, Señor, lo podamos utilizar en la predicación de su Evangelio, Señor, para poder hablar a otros, Padre, porque ciertamente por el lugar en el que vivimos en este país, sabemos que la religión tradicional, Señor, hay centenares, millares, millones, Señor, millones de personas que están perdidas, Señor, y que tienen esta necesidad de escuchar su santo y bendito Evangelio. Quiera, por favor, usarnos, Señor, para que lo que hoy hemos estudiado el día de mañana lo podamos explicar todos a alguien más, Señor, para ser siervos útiles, siervos obedientes, eterno Dios. Le doy gracias, pues, por esta oportunidad que me ha dado, en el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador Cristo Jesús, le agradezco. Amén. Gracias.